Hola amigos, muy buenos días. Cuando una persona dice yo no creo en Dios, yo no soy discípulo de Jesucristo, esa persona, lo sepa o no lo sepa, es un esclavo de su pecado. Cuando una persona viene a Jesucristo en arrepentimiento, deja de ser esclavo de su propio pecado para convertirse en un esclavo del Señor Jesucristo. De esto nos habla el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6. Leemos la última parte del capítulo 6, versículos del 15 al 23. Una vez más, le ruego que tenga su Biblia abierta, una pluma para subrayar y tal vez alguna libreta para tomar alguna nota del mensaje de Dios a su vida. Dice el versículo 15, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechan entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La discusión que trae el apóstol Pablo desde el inicio del capítulo 6 es cómo se relaciona nuestra obediencia a Dios, nuestra obediencia a la ley, nuestra vida llena de pecado con nuestra vida de obediencia a Dios y cómo se relaciona eso con la gracia de Dios. Pablo ha discutido anteriormente que definitivamente nosotros no podemos accesar a la bendición y al amor de Dios a través de las cosas buenas que hacemos, porque nunca haremos lo suficientemente bueno para ganar su amor. Siempre está compensado lo poco que hacemos bueno con lo mucho que hacemos que ofende a Dios. Así es que hacia el final del capítulo, Pablo dice contundentemente es que somos salvos por nuestra fe, no por lo que hacemos, sino por nuestra fe. Y entonces surge una contrapregunta. Bueno, si soy salvo por la fe, entonces ya no tendría yo que preocuparme por cómo viva, porque ya creí en Cristo, ya soy perdonado, ya soy parte de la familia de Dios, y entonces ya no importa cómo yo viva. Y lo que dice Pablo a partir del versículo 15, y lo hace de una manera muy didáctica a través de preguntas, vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él dice de una manera contundente, de ninguna manera. Y dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Amigos, esta es una verdad que yo le pido que hoy en la mañana usted pueda reflexionar. Nosotros no somos libres porque cuando decimos que somos libres, realmente estamos siendo presas de nuestros malos deseos y las pasiones egoístas de nuestro corazón. Una persona que toma alcohol en exceso y si le preguntan, oye, ¿por qué tú bebes tanto? Bueno, porque tengo el dinero, porque yo trabajo, porque yo lo gano y porque a mí me gusta tomar y soy libre para tomar. En realidad no es que esté tomando porque sea libre, sino porque ya tomó una adicción y está siendo dominado por las pasiones de su corazón. Y esto lo podemos entender para muchas de las conductas autodestructivas que dominan al hombre. Entonces dice Pablo, realmente tú no eres libre porque o eres libre a tu propio pecado, a tu propia naturaleza pecaminosa, o tienes la opción de poder ser esclavo de Cristo.
Cuando hablamos de ser esclavo de Cristo, yo le ruego que usted le quite esa forma negativa de ver la palabra pecado, porque sucede algo que el apóstol Pablo va a enseñar aquí, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Antes esclavos de nuestro pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Pero decía, quítele la palabra, el paño negativo sobre la palabra esclavo. Porque simplemente esclavo está denotando que la persona no tiene la voluntad de realmente hacer lo que quiere, sino que acaba haciendo o lo que le empujan los malos deseos de su corazón, o acaba haciendo los deseos de Dios a través de su presencia en nuestra vida. Y dice Pablo, ustedes se han sometido de corazón para ser esclavos de la justicia. Ahora, el ser esclavos de la justicia tiene una consecuencia. Dice adelante en el versículo 19, dice, antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir la impureza que les lleva más y más a la maldad. Ahora ofrézcanlos para servir a la justicia que lleva a la santidad. No solamente somos esclavos de algo, sino que servimos a eso que nos domina. Cuando somos esclavos de nuestros malos deseos y pasiones desordenadas, de nuestro necio corazón, con nuestro cuerpo servimos a esos malos deseos. Somos esclavos y con nuestro cuerpo, ayer decía el apóstol Pablo, con las partes de su cuerpo ustedes pueden honrar a Dios o pueden desobedecer a Dios. Ahora dice, ustedes con su cuerpo, con los miembros de su cuerpo, ustedes pueden o ser esclavos del pecado o ser esclavos de la justicia. Dice versículo 22, dice, pero ahora que han ustedes sido liberados del pecado y que se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Como seres humanos tenemos dos opciones, o vivir esclavos de nuestra propia carnalidad, o vivir como esclavos de la justicia que es en Dios. La diferencia es que mientras somos esclavos de nuestra carnalidad, vamos a la autodestrucción. Mientras vamos en la justicia de Dios, mientras somos llevados a la esclavitud de la justicia de Dios, es la verdadera vida. Porque Dios nos ama, porque Dios quiere nuestro bien, y entonces cuando nosotros vivimos conforme a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios, es la mejor forma como podemos ser libres. El Señor Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y esa verdad es someternos a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y quiero invitarle a que subraye usted en su Biblia el versículo 23, y si puede memorizarlo sería excelente. Es uno de los textos memorables de Romanos y dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva, que el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino la reflexión de este día con esto. Dice Pablo, la consecuencia de vivir esclavo a tu pecado, a los malos deseos y pasiones desordenadas de tu corazón, eso te lleva a la muerte, te lleva a la destrucción, te lleva a vivir en el olvido de Dios, te lleva a dañarte a ti mismo, a dañar a tus seres amados, a ser una persona que afecta el entorno en el que viven. Pero cuando tú puedes disfrutar el regalo de Dios, que es la gracia de Dios derramada a través del Señor Jesucristo, y tú te sometes a las enseñanzas, te sometes a la ley de Dios, te sometes en obediencia al Señor Jesucristo, entonces puedes encontrar la verdadera vida. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y una vida en abundancia. Esa vida en abundancia va a ser la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una persona que vive este fruto del Espíritu es una persona gozosa, es una persona segura, es una persona que vive en paz, es una persona que vive en armonía consigo mismo, con quienes le rodean, y esa es la verdadera vida. Así es que
nada más hay dos caminos. O puedes vivir bajo tu esclavitud a tu propio pecado que te lleva a la destrucción, o puedes vivir siendo esclavo de Cristo, de la justicia de Dios que te lleva a la verdadera vida. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza del apóstol Pablo. Y yo quiero orar en este momento, Señor, por las personas que ven este video, que es la primera vez que lo escuchan, que poco conocen de la Biblia, que poco conocen de una relación contigo. Yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo abra sus ojos, que ellos puedan ver la luz del Evangelio y puedan ver en el Señor Jesús la puerta a la verdadera libertad. Cuando nos sometemos a sus enseñanzas, cuando lo reconocemos como nuestro Señor, aunque pareciera que ser esclavo de Cristo pudiera ser algo negativo, en realidad es la puerta de acceso a la verdadera vida. Te ruego, Padre, permite que podamos experimentar esa vida a través de Jesucristo, concibiéndole, creyendo en Él, entendiéndole, reconociéndole como nuestro Señor y Salvador. Danos de tu gracia en este día. Oramos por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, que probablemente acaban de perder un ser querido, que probablemente recibieron un diagnóstico de una enfermedad incurable, que están siendo sometidos a difíciles tratamientos de cáncer. Rogamos de tu gracia, de tu bendición. Dales el consuelo y la fortaleza que ellos necesitan en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.